Ok. Bobbio y Sartori tienen una larga trayectoria en la teoría política y en la ciencia política. Podemos decir que son dos clásicos. Y voy a decir lo que es un clásico con las palabras de Bobbio. Un clásico es un intérprete auténtico y esencial, fundamental por su tiempo, eh, esencial para comprender su tiempo. Siempre es un clásico, es siempre actual. Es necesario conversar con los clásicos. En los clásicos tienen esquemas siempre útiles, categorías interpretativas importantes, explican el mundo hoy e intentan explicar el mundo futuro. El clásico dentro de los clásicos es más Weber, pero Bobbio y Sartori son ambos clásicos de la teoría política, no solamente italiana, pero internacional, y de la ciencia política internacional. Nos ofrecen esquemas interpretativos importantísimos que no han perdido su valor con el tiempo. Y yo creo que son dos variantes de teoría política. Una variante que es esencialmente filosofía política, la de Bobbio, una filosofía política analítica y positivista, y la ciencia política de Sartori es empírica y teórica. Voy a precisar lo que es teórico en la ciencia política de Sartori. Pero ambos explican fenómenos políticos de manera diferente, de manera no contradictoria, de manera útil hoy y mañana. Tienen dos perspectivas diferentes, es verdad. Es decir, que la filosofía política explica no solamente lo que existe, pero intenta construir, intenta explicar lo que puede ser si cambian algunas variables, si cambian algunos comportamientos de los actores. La ciencia política intenta utilizar la ciencia política de Sartori, y creo que la mejor ciencia política debe utilizar un método que llamamos comparados. El primer elemento es entonces la explicación y la presentación del futuro. El segundo elemento son los interlocutores, con quienes hablan Bobbio y Sartori durante su largo viaje en el mundo del análisis política. Creo que hay dos elementos importantes. Hablan con la izquierda de maneras diferentes, porque Bobbio fue un teórico político liberal socialista y Sartori fue verdaderamente liberal, nunca socialista, siempre muy críticos de la izquierda, del marxismo, del comunismo. Bobbio dialogaba con los marxistas y los comunistas para convencerlo a cambiar ideas, a cambiar interpretaciones. Sartori ha destruido las explicaciones marxistas y comunistas. El principio fundamental es el liberal constitucionalismo. Constitucionalismo que debe ser un conjunto de reglas, de procedimientos, de explicaciones que se tienen juntas. El segundo elemento que me parece importante es la construcción de una cultura política, porque tenemos reglas, tenemos procedimientos, pero debemos tener una cultura política. La cultura política es democrática. Y la cultura política democrática puede ser declinada como cultura política liberal democrática o cultura política social democrática. Bobbio es fundamentalmente un social democrático moderado y Sartori es un liberal democrático, algunas veces moderado, otras veces Sartori fue muy fuerte en sus críticas y en sus interpretaciones, no moderado, pero yo no diría nunca exagerado, pero siempre muy fuerte, con sarcasmo, más que con ironía. La cultura política democrática tiene un principio fundamental que es el principio de la libertad. Si no hay libertad, no hay cultura política democrática. Entonces la libertad viene antes de todos otros elementos. No, la libertad
Podemos decir eso con las palabras de la Revolución Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Libertad primero. Égalité, igualdad es algo que debemos definir, y fraternité hoy es solidaridad y no es, como puedo decir, no son los hermanos, no es hermanidad, es solidaridad entre grupos, entre individuos y puede ser también entre naciones. Las naciones democráticas tienen un poco de solidaridad. Deben tener la solidaridad contra naciones que son autocráticas, que son autoritarias, que son teocráticas como Irán, o que son militares como Egipto, Myanmar. Entonces, primer elemento, la libertad. Segundo elemento que es necesario es la visión general de un sistema político. No debemos nunca pensar solamente en la libertad de los individuos, la libertad de los grupos, la libertad de las asociaciones. Sartori subraya significativamente que la democracia es el producto de asociaciones, es decir, es pluralismo no limitado. Todos los grupos pueden nacer, pueden cambiar, pueden crecer, pueden morir, pueden ser reemplazados. Los que es importante que existan muchos grupos. No hay democracia sin pluralismo no limitado. Pluralismo que debe tener otro elemento importante, es el pluralismo competitivo. Es decir, los grupos no deben controlar todos los elementos. Hay otros elementos que se mueven, que se desplazan, que representan opiniones diferentes. Entonces, pluralismo competitivo. Bobbio cree también que es necesario el pluralismo competitivo, pero Bobbio cree que el pluralismo competitivo debe ser un pluralismo de ideas también, no solamente de grupos, de ideas políticas, de ideas sociales, también de ideas económicas. Pero ni Sartori ni Bobbio utilizan explicaciones económicas. Ambos creen que la política debe ser explicada con elementos políticos. Es decir, un sistema político democrático no nace porque hay industrialización, urbanización, comunicación. El sistema político democrático nace cuando los grupos deciden de utilizar reglas y de producir constituciones y competencia entre los diferentes grupos. Hay otro elemento común a los dos, es decir, que todo eso no es nunca el producto de algo ¿cómo puedo decir?, de irregular. Hay irregularidades que debemos explicar, hay irregularidades que ocurren en un sistema político. Y si sabemos cuáles irregularidades de comportamiento existen, podemos evaluar lo que acontece y podemos explicar lo que va a acontecer. Podemos explicar un poco de futuro. ¿Cuáles son los autores de Bobbio y de Sartori? Es decir, las ideas de Bobbio y Sartori vienen de otros autores, tienen una tradición política. Es interesante que ni Bobbio ni Sartori son expertos, han estudiado e escrito sobre Maquiavelo, que es en verdad la tradición política italiana, la mejor tradición política italiana. Maquiavelo es importante porque separa la religión de la política y dice que la política debe tener sus reglas, debe ser autónoma y debe producir consecuencias. Y que si la religión dicta comportamientos a la política no es autónoma y tenemos una situación que nunca va a ser democrática, una situación que va a ser teocrática. Y tenemos el ejemplo más memorable de la teocracia contemporánea, es el caso de Irán. Hay una teocracia que utiliza la religión como elemento necesario y irreemplazable del poder político. Si ustedes no aceptan los dictámenes de la religión, no puede actuar en política, pero la política es decidida para los ayatolás, entonces no tiene ninguna autonomía.
Los autores de Bobbio son, yo creo, podemos decir así, tres o cuatro los autores memorables. Son autores eh, que han definido el orden político. Bobbio es interesado a la construcción de orden político. Entonces, es Hegel, es Hobbes, podemos decir que es también Kelsen, pero Kelsen es el grande jurista bohemo. Cómo construir algo de importante a través del pensamiento de Hegel, de Hobbes y de Kelsen. Son los tres autores más importantes. Pero cuando Bobbio utiliza una metodología de análisis filosófica, podemos decir, el referente de Bobbio es Karl Popper, la metodología de Karl Popper, es decir, producir ideas, producir hipótesis, producir teorías y producir una visión complejiva del sistema político, de los sistemas políticos. Hay otro autor que es importante para Bobbio, por Bobbio, es decir, es Immanuel Kant. Cuando Bobbio estudia los problemas de la paz y de la guerra, Immanuel Kant es el autor que Bobbio considera más importante. La frase, podemos decir, que no es solamente una frase, el esquema interpretativo de Kant es muy importante hoy también. Es decir, que no podemos decir simplemente que queremos la paz, debemos construir la paz. Y la paz se construye construyendo la democracia. La palabra que Kant utiliza es la palabra república. Cuando existen repúblicas, no se hace la guerra contra esas mismas. Es decir, si creamos repúblicas, la posibilidad de la guerra disminuye significativamente. Pero las repúblicas son sistemas políticos que hoy llamaremos democráticos. Eso es una generalización muy importante, que no significa que las democracias no hacen la guerra. Las democracias hacen la guerra, pero no contra otra democracia, porque la opinión pública dentro de los sistemas políticos democráticos lucha contra los que quieren lanzar una guerra. Eso es un punto muy importante. Obvio, es un kantiano, si puede decir así, cuando analiza la guerra. Hay otro autor, hago una simple referencia, hay otro autor muy importante, realista y liberal, que ha estudiado la guerra, es decir, Raymond Aron, Penser la guerra, pensar la guerra. Es